Hola, comenzamos este nuevo video sobre el problema de autovalores y autofunciones en el disco, y ahora vamos a resumir lo que vimos en el video anterior y utilizarlo para resolver la ecuación de difusión y la ecuación de ondas en el disco. Entonces recordamos que si consideramos el problema de autovalores y autofunciones laplaciano de phi igual a menos lambda por phi en el disco de radio R, con condición de borde phi igual a 0 en el borde, entonces tenemos los siguientes autovalores y autofunciones que están indexados por dos índices, n y m. Cuando n igual a 0, tenemos los autovalores lambda 0m, que son z0m sobre r al cuadrado, donde z, nm es el enésimo cero positivo de Jn, y Jn es la función de Bessel de orden n de primera especie. Y la autofunción correspondiente es phi0m, esta es una función de las variables r y θ, pero en este caso depende solo de r, igual a j0 de z0m sobre r por r. Donde, bueno, el r que divide acá es el r mayúscula el radio del disco, y el r minúscula es la variable r que está entre 0 y r. Bien, y para cada n entero positivo tenemos los autovalores lambda nm, que son znm sobre r al cuadrado, y dos autofunciones correspondientes, que son phi nm1, que es la jn de znmr sobre r por el coseno de nθ, y phi nm2, que es la misma función jn por el seno de nθ. Entonces tenemos una gran familia de autovalores y autofunciones que además cumplen esta propiedad de ortogonalidad que vamos a enunciar ahora. Cuando yo tomo una función phi sub nmi y otra función phi klj y las integro en el disco diferencial de área, la integral va a dar 0 siempre que no sean la misma autofunción. Es decir, siempre que yo miro i, si yo miro n, m, i, como los tres índices que identifican a una función, y miro los índices k, l, j, como los índices que identifican la otra, si esta terna no es exactamente igual a esta terna, entonces el producto da 0. Quiere decir que si tomamos dos autofunciones de esta lista que está aquí, que son distintas, o bien el n es distinto, o bien el m es distinto, o bien el supraíndice de aquí arriba es distinto, entonces la integral me da 0. Esa es la ortogonalidad de las autofunciones. Eso está escrito acá. Podrían ser los tres distintos, pero con que uno sea distinto ya alcanza para que la integral dé 0. Muy bien, entonces ahora sí vamos al problema de difusión en el disco. Consideramos la ecuación U sub t igual a k por el laplaciano de U, es decir, la difusión sin término fuente. Eso en el disco para t mayor o igual que 0, U igual a 0 en el borde, y U igual a f en el instante inicial t igual a 0, en todo el disco. Entonces tenemos una distribución de temperatura en el disco al instante t igual a 0. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución de este problema, la U de r θ t, es la combinación de todas las soluciones producto. Las soluciones producto son un coeficiente por, lo que tengo primero aquí es, la Jn son las autofunciones en el disco. Y cada autofunción la tengo que multiplicar por la solución en la variable t que le corresponde, que es e a la menos el autovalor que le corresponde, z0m en este caso sobre r cuadrado, y aquí está el raíz de lambda, aquí está el lambda, por k es el coeficiente de difusividad por t. Y las otras funciones, autofunciones, son jn de znm sobre r por el coseno o por el seno. Entonces lo que hacemos es escribirlo de esta manera unificada, poniéndole un coeficiente al coseno y un coeficiente al seno, y toda esta función corresponde al autovalor znm sobre r cuadrado, y por eso va multiplicada por esta exponencial que es e a la menos znm sobre r cuadrado por k por t.
Ahora, ¿cómo se calculan los coeficientes A, B, A0M, ANM y BNM? Vemos que tenemos separado dos sumas. Esta es la que corresponde, todos los puntos que corresponden a n igual a 0, y estos todos los que corresponden a n positivos. Tenemos dos sumas y la segunda es doble. Y no es triple porque escribimos estos dos términos, en seno y coseno, de manera explícita aquí. Ahora bien, bueno, cuando yo tome t igual a 0, ¿sí? Esta condición quiere decir que u de r tita t igual a 0 es igual a f de r tita y nada más. Esta es la distribución inicial de temperatura dada en coordenadas polares. Entonces, cuando yo tome t igual a 0, en esta fórmula, la exponencial de 0 es 1, desaparece. T igual a 0, la exponencial de 0 es 1, desaparece. Lo que me queda es toda esta suma igual a f de r tita. Y entonces, ¿qué tengo aquí? Bueno, tengo la expresión de la f tita de r tita como una suma de las autofunciones del laplaciano en el disco, que ya sabemos que son ortogonales, por lo que escribimos en la diapositiva anterior, y por lo tanto los coeficientes se calculan con la siguiente fórmula. Los A0M, vamos a cambiar de color, los A0M que están acá, que multiplican a J de Z0M sobre R por R, se calculan como la integral de F por la J0 de Z0M sobre R por R, diferencial A, dividido por la norma de esa misma función al cuadrado. ¿Sí? Esto de aquí abajo es la norma de la J0 de Z0M por R sobre R al cuadrado. Los ANM que son estos, que multiplican a esta función, el producto de estas dos, se obtienen integrando la f multiplicada por la jn esta por el coseno que le corresponde, y dividiendo por la norma de esa función phi al cuadrado, la integral de esa norma. Y finalmente, los BNM, que son estos que están aquí, multiplican este seno por este JN, se obtienen integrando la f por la JN por ese mismo seno, dividiendo por la norma de esa función al cuadrado. Como verán, queda todo muy, muy cargado, pero bueno, no hay otra cuando uno trabaja en el círculo o en más variables independientes y quiere usar este método de separación de variables. La ventaja que tiene es que uno obtiene una solución exacta, una fórmula exacta de la solución con la que puede estudiar algunas propiedades, aunque no es una manera eficiente de calcular. Si uno se conforma con una solución aproximada en puntos del dominio, conviene usar algún método tipo diferencias finitas o elementos finitos, que lamentablemente escapan al alcance de este curso. Una última observación. Si uno sabe que la f es radial, perdón, es independiente, es decir, de tita, por ejemplo, radial, si f en realidad es una f de r, todas estas integrales dan 0. Y por lo tanto, este término no queda, y solamente quedan los componentes radiales de la solución, y tengo una fórmula un poco más sencilla, por lo menos me quedo con una sola serie. Una manera de simplificar esta notación es la que escribimos en la siguiente diapositiva. Lo que hacemos es llamar lambda mayúscula al conjunto de los índices, todos los índices que aparecen en esta suma, es decir, tenemos ternas n, m y la última es i, como está escrito acá. Pero entonces, primero, si tomamos n igual a 0, solo tenemos el índice m y las funciones son la J0 de Z0M por R. ¿Sí? Entonces, vamos a llamar lambda a estos índices, estos tripletes que están en este conjunto de índices de 3 componentes,
Y entonces la phi sub lambda es la phi nmi, que va a ser la J0 de z lambda sobre R por R, es decir, esta de aquí, cuando estemos en el caso de n igual a 0, la primera componente del vector S de 3 componentes igual a 0. Y cuando tengamos i igual a 1 o 2, vamos a tener el coseno o el seno multiplicando la jn de z lambda sobre R por R. Entonces, esto es una manera de darle un nombre a estas funciones, y de esa manera la solución de la ecuación de difusión se escribe de manera mucho más compacta como esto. Esto que está aquí es lo mismo que esta fórmula, donde esta que está aquí es mucho más explícita, y si queremos usar una computadora tenemos que usar esta, pero para escribir a mano es mucho más cómodo escribir esta fórmula que queda más compacta. Y los coeficientes a sub lambda van a ser entonces la integral en el disco de f por phi sub lambda diferencial a sobre la integral sobre el disco de la phi sub lambda cuadrado. A la hora de calcular esto explícitamente, uno tiene que recurrir a estas fórmulas aquí. Más aún, estas fórmulas van a ser, por ejemplo, la de ahí abajo, la integral entre 0 y r, integral entre menos pi y pi, de la jn de znm sobre r por r, por el coseno de n tita al cuadrado, por r diferencial tita diferencial r. Y este r aparece por el cambio a coordenadas polares. Esa es la integral explícita que tenemos que usar si tuviéramos en el disco. Pero por eso vemos que a los matemáticos les gusta la abstracción, para escribir menos y equivocarse menos. Bien, vamos ahora a la ecuación de ondas, es decir, la vibración de una membrana circular. Podemos pensar en la vibración de cómo vibra la capa que separa el agua, el líquido, agua por ejemplo, del aire en un vaso circular, o cómo vibra la membrana de un tambor o de un bombo. Muy bien, entonces la ecuación de ondas es derivada segunda de u con respecto a t igual a c cuadrado laplaciano de u igual a 0 en el borde, estamos suponiendo el borde fijo que no se mueve, u igual a f es en t igual a 0, que eso es el desplazamiento inicial de esa membrana, y u sub t igual a g, que es la velocidad inicial de la membrana. En ese caso, la solución luce de esta forma, son u de r, tita y t igual a la suma sobre lambda en lambda de phi sub lambda de r tita por a sub lambda coseno, ¿sí? Lo que cambia con respecto a la difusión es que estamos multiplicando ahora por una función coseno de z sub lambda sobre rc por t, en lugar de tener aquí, en la difusión teníamos e a la menos z sub lambda sobre r cuadrado, este es el autovalor, por k por t. Bueno, ahora tenemos z sub lambda sobre r por c por t. El c es la raíz cuadrada de ese cociente que está al cuadrado. Bien, entonces tenemos coseno y seno, y ahí están los coeficientes. Cuando quiero imponer la condición u igual a f, en t igual a 0, cuando tomo t igual a 0, este seno me da 0 y me queda y este coseno da 1, por lo tanto me queda que la u, que la f, tiene que ser la combinación lineal de estos a sub lambda por los phi sub lambda, y entonces los a sub lambda se calculan como la integral de f por phi sobre la integral de phi cuadrado, phi lambda cuadrado. Para la g, uno tiene primero que derivar esta fórmula, hagámoslo aquí, derivo la u con respecto a t, y entonces me queda suma de lambda en lambda, de phi sub lambda de r tita, por menos a sub lambda z sub lambda c sobre r por el seno de z sub lambda c sobre r tita. T, perdón.
más. Derivo este seno con respecto a t. Me queda b sub lambda, z sub lambda sobre r coseno de z sub lambda sobre r c por t. Me faltó esta c. Entonces esa es la u sub t. Y cuando tomo t igual a 0, el seno me da 0 y el coseno me da 1. Por lo tanto, tengo estos coeficientes multiplicados por la phi sub lambda, me tienen que dar la g. Entonces, b sub lambda por z lambda c sobre r, que es lo que pasé dividiendo acá, tiene que ser igual a la integral de g por phi sub lambda sobre la integral de phi sub lambda cuadrado. Entonces, esta es la solución de la ecuación de ondas, la vibración de la membrana rectangular, escrita en la forma compacta, utilizando la suma de lambda en lambda. Si lo hubiera escrito de la forma general, me habría quedado una suma como esta, pero en lugar de aquí quedarme esto, me iban a quedar más coeficientes por los cosenos y los senos. Y en el caso de la simetría radial, la U va a quedar solamente la suma de las funciones que, perdón, esta es la difusión con simetría radial que ya la describí, la de aquí, y la ecuación de ondas con simetría radial, solamente queda la suma de los casos que tienen n igual a 0, en la primera de las sumas. Y los coeficientes, bueno, se calculan, ahí están escritos de manera un poco más explícita. Quiero mostrarles ahora algunas simulaciones que tengo hechas con MATLAB, utilizando esto para ver la vibración de una membrana circular. Entonces, aquí tenemos una membrana circular que tiene ese desplazamiento inicial, que no es otra cosa que la primera autofunción en el círculo. Esa es la función J0 multiplicada por Z0M sobre R por R. Como el disco de radio 1 es Z0M por R. Y si la dejo evolucionar la ecuación de ondas, se ve como está multiplicada por un coseno de C por T, y baja y sube, y va. Esta es la vibración en cámara lenta de la onda. Vamos a ver otro caso. Este caso que vemos aquí es la membrana está F es igual a 0, la posición inicial es 0, y la velocidad inicial es distinta de 0, que es un múltiplo de la primera autofunción. Entonces aquí el A es 0, pero el B es distinto de 0. Este es un ejemplo interesante para mostrar que no vale el principio del máximo. Las condiciones de borde son 0 en todo el borde, y la condición inicial, el valor de U es 0, sin embargo, cuando pasa el tiempo, la función toma valores positivos y negativos. El máximo no es el máximo del instante inicial, como en la ecuación de difusión. Para la difusión sí vale el principio del máximo, pero para la de ondas no, porque puede haber una velocidad inicial que lo obligue a moverse. Vemos algún ejemplito más. Este ejemplo tengo aquí como condición inicial una combinación de algunas autofunciones. Y vibra, como ven, más rápido, porque las frecuencias de vibración son más rápidas cuando tengo autofunciones correspondientes a autovalores mayores. ¿Sí? Aquí tengo otro ejemplo que a mí me resulta interesante, que pareciera que la membrana va a girar. Este ejemplo ocurre cuando el desplazamiento inicial es una onda así, como la que veíamos en la primera imagen, y la velocidad inicial es una onda así que no se ve. Pero entonces la onda, en realidad, los puntos de la membrana están subiendo y bajando, pero pareciera que algo gira. Sin embargo, lo que está ocurriendo es que los puntos de la membrana están subiendo y bajando.
un ejemplito más para terminar. Es lo que a mí me parece como sería el golpe, cuando cae una gota en el agua o el golpe de un tambor. Tengo velocidad inicial 0, pero hay un golpe en el centro que produce una perturbación y hace que la onda, la membrana vibre de esta manera, similar a cuando si hubiera caído una gota en un vaso de agua. Muy bien, con este video, con esta animación terminamos este video y nos vemos en la próxima.